Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Quien les habla, Obre Hidalgo, interno en medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Primero vamos a hablar del dengue. El dengue es una enfermedad viral causada por el virus del dengue, transmitida por el mosquito de la hembra Aedes aegyptus. En la actualidad existen 4 tipos, el virus del dengue 1, 2, 3 y 4. Tiene un periodo de incubación de 4 a 10 días. Entre los creadores del mosquito principalmente tenemos las llantas, los tanques, las bloques de construcción, floreros, latas descartadas, entre otros. La clasificación. El dengue se clasifica en dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. El dengue sin signo de alarma son aquellos pacientes que después de referir fiebre mayor a 39 grados centígrados se mejoran y ya no tienen los síntomas. ¿Cuándo hay que pensar en dengue grave? Perdón, en dengue sin signo de alarma. Cuando ha viajado en áreas endémicas de dengue, existe fiebre mayor a 39 grados centígrados y en las cuales existen náuseas, vómitos, exantemas, maculopapulosas, dolores articulares, leucopenia y la prueba del torniquete positivo. El dengue con signo de alarma, aquellos pacientes que después de haber tenido la fiebre empeoran y tienen estos signos de alarma, tales como el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, inquietud, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y los signos de alarma de laboratorio, tales como el incremento de la hematócrito y la disminución de las plaquetas. El dengue grave, en cambio, se caracteriza por presentar choque por la extravasación plasmática, en las cuales si existe un periodo prolongado de 24 a 48 horas, el paciente va a presentar deterioro progresivo, acidosis metabólica y coagulopatía de consumo. También hemorragia grave y la falla de órganos en el hígado principalmente y en el sistema nervioso central, en las cuales el paciente puede progresar a letargia. En la fase de la enfermedad tenemos fase febril, fase crítica y fase de recuperación. La fase febril se caracteriza por presentar deshidratación, fiebre mayor a 40 grados centígrados, en las cuales también hay rash, maculopapulosa, hay mialgias, artralgias, principalmente hay el dolor retroocular, que es característica de la enfermedad del dengue. Aquí el hematócrito y las plaquetas todavía están en valores normales. En la fase crítica, en cambio, hay una duración entre 24 a 48 horas. En esta fase se da el choque hipovolémico, hay sangrados. Comenzamos ya con la elevación del hematócrito y la disminución de las plaquetas. También en esta fase se va a dar la reacción de los anticuerpos contra el virus. Es por eso que más adelante se ve el diagnóstico. Para el diagnóstico se utiliza la detección de las inmunoglobulinas para el diagnóstico del dengue. En la fase de recuperación existe reabsorción por sobrecarga de líquidos. En esta fase ya comenzamos a tener las plaquetas altas y el hematócrito en valores normales. Para el diagnóstico necesitamos el aislamiento viral, la detección de antígenos, tales como antígenos contra las inmunoglobulinas G y inmunoglobulina M. En esto se debe realizar estas pruebas a partir del 5º o 6º día de la enfermedad. Para el diagnóstico diferencial, el principal debemos pensar, antes del dengue, debemos pensar en la influenza. La influenza cursa con cefalea intensa, dolores articulares intensos. Debemos también pensar cuando existe tos de manera moderada e intensa. No olvidar que después de eso, después del dengue, si se descarta o demos una prueba negativa de dengue, hay que pensar en chikungunya y en otras enfermedades tales como observamos acá. Los criterios de ingreso: debemos ingresar al paciente cuando sean menores de 1 año, ancianos, pacientes embarazadas, pacientes que presentan signos de alarma, pacientes con sangrado, fallo multiorgánico, enfermedades coexistentes,
y los riesgos sociales, como es vivir solo o limitado el acceso al servicio de la salud. ¿Dónde se trata al paciente con dengue? Los pacientes con dengue sin signos de alarma ni comorbilidades se trata de manera ambulatoria en su hogar. Dengue con comorbilidades, hay un seguimiento estricto ambulatorio e internación en salas generales. El dengue con signos de alarma, internación en sala general, y el dengue grave, en cambio, en salas de cuidados intensivos. En el grupo A, el tratamiento es reposo absoluto, ingesta adecuada de líquidos. El medicamento de elección va a ser el paracetamol para controlar los dolores articulares, en dosis de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas, mínimo o como máximo 4 gramos por día. No usar aspirina ni AINES, está contraindicado los antibióticos y los corticoides. Buscar diariamente los signos de alarma y hacer hemogramas diariamente. En el grupo B se requiere internación, son aquellos pacientes que tienen signos de alarma. Se debe también realizar hemogramas con plaquetas. Si no toleran ya la vía oral, debemos iniciar la hidratación endovenosa con cristaloides de 2 a 3 mililitros por kilogramos, de acuerdo a la condición preexistente. Hay que vigilar al paciente, control también de signos vitales cada 48 horas y vigilar condiciones asociadas. En el grupo C, los pacientes con dengue grave, aparte del hemograma, se debe realizar rayos X de tórax, ecografía abdominal. Aquí también se inicia solución salina 0,9% o lactato de Ringer a 20 ml por kilogramos en 15 a 30 minutos. Lo mismo, hay que evaluar cada 48 horas si existen signos de alarma y realizar tratamiento de hemorragia severa según criterio clínico. Criterios de alta, debemos dar alta a los pacientes cada vez que existen criterios clínicos tales como la ausencia de fiebre por 48 horas sin antipiréticos, que el estado clínico realice un estado hemodinámicamente estable, tenga bienestar general, sin dificultad respiratoria, sin evidencia de sangrado. Y los criterios de laboratorio, aquellos que tienen conteo de plaquetas normales y el hematócrito estable sin líquido intravenoso. Ahora vamos a hablar de chikungunya. La chikungunya también pertenece a las enfermedades virales por vectores, tales igualmente como el dengue, provocado por el Aedes aegyptus y en menor proporción por el Aedes albopictus. Esta enfermedad se origina principalmente en sitios de África y en ciudades como Maconde. Maconde es una palabra en la cual significa aquel que se encorve. Es por eso que esta enfermedad provoca en los pacientes que se encorven, dado que principalmente por el dolor articular que es característica de esta enfermedad viral. La clasificación del virus. Este virus pertenece al Tobacillaridae del género Alphovirus. A diferencia del dengue, esta enfermedad tiene tres formas: forma aguda, subaguda y crónica. Tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días y tenemos las manifestaciones clínicas típicas, tales como en las tres fases. En la fase aguda, que dura de 3 a 10 días, principalmente hay fiebre mayor a 39 grados centígrados, hay poliastralgias de manera simétrica, hay cefalea de moderada intensidad, las mialgias, dolor de espalda, náuseas, vómitos, el rash maculopapular, que es típica en los adultos, y las formas vesiculosas en los niños, y en menor proporción conjuntivitis. En la fase subaguda, que dura 10 días, tenemos la poliartritis distal, tenosinovitis hipertrófica y el síndrome de Raynaud. En la fase crónica, que dura aproximadamente 3 meses, en cambio existe artralgia inflamatoria, artritis reumatoide, fatiga general y depresión. Las manifestaciones clínicas atípicas tenemos meningitis, meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones, síndrome de Guillain-Barré,
En la oftalmopatía tenemos neuritis óptica, cardiovascular, miocarditis, tenemos neumonías, nefritis, entre otros. También el síndrome de la secreción inadecuada de la hormona antiurética. Estas son manifestaciones muy poco comunes de esta enfermedad. Caso sospechoso y caso confirmado. Caso sospechoso de chikungunya, aquel paciente con fiebre mayor a 39.5 grados centígrados, con astralgias severas o artritis de comienzo agudo que no tienen otras explicaciones y que duran las 2 semanas anteriores al inicio de los síntomas. El caso confirmado se realiza caso sospechoso más las pruebas específicas como aislamiento viral, detección del ARN viral por cadena de polimerasa y la presencia de anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Las pruebas de laboratorio, como dije, aislamiento viral, que en esta prueba se necesita a partir de muestras de suero en la fase aguda mayor o menor a 8 días. Debe realizarse en laboratorios de nivel de bioseguridad tipo 3. La reacción de cadena polimerasa también por muestra de suero, sangre, debe ser transportada de 2 a 8 grados sin congelar. Y esta prueba realiza prueba de inmunoabsorción enzimática necesaria para la detección de la inmunoglobulina M para el virus chikungunya. El tratamiento en la fase aguda debe ser reposo absoluto, debe ser hidratación oral, paracetamol u otros analgésicos, prurito, en caso de prurito usar antihistamínicos, el uso de mosquitero. En la fase subaguda necesitamos administrar AINES tales como ibuprofeno. En caso de que no toleren, hay que usar la morfina, la fisioterapia, ejercicios de bajo impacto. En pacientes con más de 6 semanas de artritis hay que recurrir a la especialista en medicina interna o reumatología. En la fase crónica, que es mayor a 12 semanas, en cambio hay que seguir un tratamiento similar a la fase aguda. Necesitamos un manejo multidisciplinario según el nivel especializado. Recordemos que los pacientes en esta fase tienen depresión, fatiga general. Entonces necesitamos un apoyo psicoterapéutico. Vamos con el virus Zika. El virus Zika pertenece a la familia del Flavivirus, género Flaviviridae. Es un virus ARN positivo. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de la sangre, de la saliva, orina, semen, leche materna y por líquido amniótico. La enfermedad del virus del Zika es de evolución benigna. Los síntomas desaparecen de 2 a 7 días. Su periodo de incubación es de 3 a 12 días. Los síntomas, ¿cómo vamos a diferenciar? Los síntomas son exantemas maculopapulosas pruriginosas, tenemos fiebre intermitente, la conjuntivitis no purulenta, hiperémica, las astralgias, mialgias y la cefalea. Para el diagnóstico necesitamos la detección de la reacción de la cadena polimerasa, tanto en suero y orina. También en el líquido cefalorraquídeo, en caso de que existan síntomas neurológicos, tales como el síndrome de Guillain-Barré, que es típica y una de las complicaciones frecuentes en esta enfermedad. También la saliva en caso de neonatos, el líquido amniótico en pacientes gestantes, detectable entre el tercer y el quinto día. Entre las complicaciones tenemos las complicaciones neurológicas, tales como el síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno inmunitario al cual afecta a los nervios periféricos, motores, de la sensibilidad, la temperatura y de la presión. El síndrome de Fisher, que se caracteriza por ataxia, oftalmoplegia y arreflexia, meningitis, meningocefalitis y mielitis. Y también el virus Zika es una de las causas de las anomalías congénitas, tales como la microcefalia y calcificaciones cerebrales. Definición del caso: en casos sospechosos,
como se les dijo anteriormente, por la sintomatología, el exantema maculopapulosa, fiebre de 38 grados centígrados, conjuntivitis, que es principalmente en este tipo de enfermedades, astralgia, mialgias y edema periarticular. Caso confirmado, necesitamos el caso sospechoso más confirmación de laboratorio, especialmente anticuerpos inmunoglobulina M contra el virus Zika positivo. El manejo clínico es sintomático, usar paracetamol para el tratamiento de la fiebre y el dolor. Reposo en cama, usando el mosquitero, hidratación adecuada. Aparte, no se usa otro más AINES y actualmente no existe vacuna. Y las medidas de prevención, siempre evitar el contacto y producir un conocimiento general acerca de la enfermedad. Realizar también todo tipo de eliminación de los criaderos, tales como se mencionó, principalmente no acumular agua de lluvia, limpieza de patios, tapar adecuadamente los tanques de almacenamiento de agua para el consumo humano. Al final les dejo este cuadro en el cual pueden observar que el chikungunya principalmente produce dolores fuertes articulares. Esa es la diferencia. Hay fiebre alta, ¿ya? En el dengue están los signos de alarma como el choque polémico, el sangrado, afectación de órganos. También hemos hablado que en el dengue hay dolor retroocular, aparte también de la fiebre alta. Y en el virus Zika tenemos la conjuntivitis, que es típica. Cada vez que vean conjuntivitis, acuérdense del Zika. El dolor de cabeza también, el dolor abdominal y las erupciones, que son maculopapulosas o vesículo-pulosas en caso de los niños. Y las complicaciones, como se señaló, síndrome de Guillain-Barré, la microcefalia y calcificaciones cerebrales. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.